Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento con compartir con ustedes este espacio, conversar un poco de economía, de la problemática del país, y quería comentarles que quería hacer una charla, la cual he conversado y coordinado con Vivian Ramírez, que me acompaña, que es una joven economista. Y en esta charla quería poner algunas cosas en perspectiva, entendiéndose que la gran preocupación que tienen los jóvenes economistas del Perú tiene que ver con la situación económica actual, ¿no? Y bueno, en esa línea, lo primero que quería comentar, que situaciones como eh, problemáticas como las que uno observa, en realidad son una constante, ¿no? En nuestra historia. Yo me acuerdo que cuando tenía la edad de ustedes, el Perú venía también de un periodo bastante complicado, donde el modelo económico que se usó en realidad dio lo último que tenía que dar y motivó reformas estructurales, ¿no? En el camino, eh, ya en los últimos años de ese modelo, en un espacio de 3 años se perdió más de 26 puntos del PBI y tuvimos también un proceso hiperinflacionario, ¿no? Inflación alta que desembocó en un proceso hiperinflacionario. Y bueno, seguro que mi generación vio con preocupación la situación del país y se abocó a trabajar para que nuestro país recibiera desde el lado de la profesión, de la economía, seguro la mayor ayuda posible, ¿no? Creo que ustedes tienen que tomarlo igual, ¿no? Es decir, los problemas cambian, pero estos son retos que tienen las generaciones. Venimos de un proceso de expansión notable, pero ahora tenemos retos y entonces la generación joven tiene que enfrentar esos retos y darnos las ideas, darnos las discusiones, que son las que seguramente nos llevarán a un país mejor. Y yo sí creo, y en ese sentido soy muy positivo, de que el Perú siempre ha mejorado, ¿no? Con idas, vueltas, periodos de avances notables, periodos de retroceso, pero entre las sumas y restas, en verdad se avanza. Soy un convencido que la economía contribuye, ¿no? Alguien la denominó la reina, ¿no? Las profesiones en torno a la política económica. Eh, no necesariamente hay que suscribir eso, pero estamos de acuerdo de que estamos en una profesión con mucha contribución, ¿no? Y así que ese era el primer mensaje que quería darles, ¿no? Lo segundo que me parece importante es que hay que poner en perspectiva las cosas. Muchas veces en el ámbito político se dicen expresiones que son exageradas, ¿no? No hemos avanzado, todo es un desastre, eh, el Perú necesita, ¿no? Cambios enormes, ¿no? Y digamos que en medio de esa discusión, en medio de los problemas, a veces se pierde la perspectiva. Para mostrarle algunas cosas a ustedes, algunos números, eh, quiero, por ejemplo, citar algunas estadísticas de los sectores de infraestructura, que son sectores en los que he trabajado, pero que cuando miremos las cifras nos vamos a dar cuenta de que, eh, eh, digamos, se trata de un país que avanza. En el año 2006, ¿ah? No estoy hablando del siglo XX, 2005-2006, el coeficiente de electrificación rural del país se aproximaba a 30%. Quiere decir que solamente 3 de cada 10 personas en la parte rural del Perú tenía electricidad. 3 de cada 10, ¿no? Si ustedes miran cómo había empezado ese indicador 15 años antes, van a encontrar quizás
que 1 de cada 10 tenía electricidad en la parte rural del país. En la parte urbana, cuando yo tenía la de ustedes, probablemente 1 de cada 2 tenía electricidad. ¿Cómo es el país hoy día? Yo diría el año 2017, ¿no? Es un año, para mí tiene una significación porque después de haber tenido una trayectoria dilatada en el sector público, integro un gabinete de asesores, realmente me retiro, ¿no? He estado fuera de la política económica hasta el año 21, más o menos. Para el año 17, 9 de cada 10 tenía electricidad en la parte rural. O sea, de 3 de cada 10 a 9 de cada 10. Y esta estadística me dice que el Perú avanza y a veces avanza rápido. O sea, a veces creemos que eso no es posible. Jóvenes economistas están dejando la edad escolar, entran a la universidad y a veces toma un tiempo familiarizarse con la historia, ¿no? Entonces, eso es bien importante señalarlo, ¿no? Hemos pasado a ser, por lo tanto, un país donde la gente tiene electricidad. Pero no era así cuando yo tenía la edad de ustedes, necesariamente, ¿no? Esa es una primera estadística, tremenda. El año 2005 es un año también que tiene significancia para mí porque me destacan, ¿no? Yo había sido 4 años gerente de estudios económicos y me destacan en el regulador de energía y me destacan al regulador de telecomunicaciones y ahí fui gerente de políticas regulatorias 4 años, ¿no? Bueno, ¿cómo creen ustedes que estaba el sector allí? Solamente 450 distritos del país tenían telefonía móvil. Año 2005, estamos nuevamente en el siglo XXI. Por supuesto que había mejorado mucho las cosas desde cuando yo era un jovencito, ¿no? Yo soy del sur del Perú y llego a Lima a los 16 años, pero mis recuerdos de mi tierra, cuando había que hacer una llamada por teléfono, íbamos a un sitio de una empresa que ya no existe, se llamaba Entel Perú, y tenía unos locutorios. Y entonces, aunque les parezca gracioso, hasta nos vestíamos bien para llamar por teléfono a las tías y saludarnos por su cumpleaños, ¿no? Íbamos un domingo y nos vestíamos bien y la tía nos hablaba por teléfono y nos veía, ¿no? Era un evento llamar por teléfono. Hoy día las prestaciones que tiene un celular, pues, son tremendas, ¿no? La vida de las personas ha cambiado con el teléfono móvil. Pero en el año 2005, solo 450 distritos del Perú tenía eso. Algunas decisiones de política económica, como la decisión de regular cargos móviles, que únicamente son cargos de 2 direcciones, lo que hacen es promueven la entrada de jugadores grandes regionales y la intensificación de la competencia en el sector telecomunicación. En el año 2007, 2008, ya había 1.200 distritos cubiertos, ¿no? Y 1.400 después, hoy día diríamos que en casi todo el Perú hay telefonía móvil. Entonces, otro ejemplo de un cambio rápido. Pero como en el caso de la electrificación rural, donde jóvenes profesionales trabajaron en ese proyecto, en este caso también tengo el recuerdo de jóvenes especialistas, analistas, economistas, la mayoría de ellos, que contribuyeron con estas regulaciones y que no facilitaron ese enorme salto que ha tenido las telecomunicaciones en el país. Es decir, la política económica, ¿no?, permitió esto. Únicamente, ¿no?, había la tentación de generar cargos en el nivel de los costos. El trabajo técnico, el equipo técnico que dirigía, había chicos extraordinarios en ese equipo, generaron trayectorias bien inteligentes, ¿no?, que permitían el cargo incremental medio, que se eleva cuando uno sale de una zona de alta densidad a una zona de baja densidad, que es el caso cuando quiero expandirme, ¿no? Esos cargos, esas trayectorias los permitieran cubrir, digamos, ¿no?
pero de tal manera que tuvieran una trayectoria decreciente siempre. Y entonces la expansión con el tiempo, el, ¿no? La escala, iban haciendo, ¿no?, que los precios también bajaran. O sea, expansión de la cobertura con reducción de precios, con lo cual se lograba mayor escala y hasta que por el efecto acumulativo de muchas regulaciones sucesivas, tenemos la realidad de hoy donde nadie sabe siquiera cuánto cuesta una llamada por teléfono. En la época, en el 2005, llamar, por ejemplo, de un móvil a un fijo costaba un solo 80, de un móvil a otra móvil, de otra red, no de la misma red, a un amigo o algún familiar que estaba en otra red, eso costaba 2 soles, 2 soles 20. Hoy día ya ni sabemos cuánto cuesta eso por las economías de escala brutales que han habido, ¿no? Este, este es otro ejemplo, ¿no?, que muestra que el Perú avanza, puede avanzar rápido, bien a buena política económica. Un tercer ejemplo es un indicador que he trabajado con Vivian, que es con Vivian y Angie, ¿no? Angie Quispe, que también trabaja con nosotros, es el indicador de pavimentación. Es un indicador de infraestructura. Y en el Perú hay 3 tipos de vías: las redes departamentales, del ámbito de un gobierno regional, las redes vecinales, del ámbito de un gobierno local, pero está, digamos, el sistema de redes viales más importante, ¿no?, que es la red vial nacional. La red vial nacional también logró saltos importantísimos en el país. Hacia los años 2005-2006, la red vial nacional, el stock de vías pavimentadas en el Perú, era de 8.700 kilómetros. 8.700 kilómetros, ¿no? Ese indicador saltó 12.500 kilómetros de red vial nacional hacia los años 2011, un salto pues sin precedentes en la historia del Perú, ¿no? Es decir, en la historia del Perú habíamos acumulado 8.700 kilómetros y ahora saltábamos a 12.500. En la administración que trabajé, hubo el objetivo de llegar a casi 20.000 kilómetros, cosa que ocurrió. Pero quería comentar que esos 12.500 kilómetros era prácticamente 1 de cada 2 kilómetros en la red vial nacional pavimentada. Hacia el 16-17 ya llegábamos a los 20.000 kilómetros y otros 3.500 en licitación u obra. El resultado neto es que hoy día nuestro país es un país con redes viales nacionales pavimentadas. O sea, se ha dado un salto muy grande, ¿no?, en década y media. Entonces, ¿cómo cambia esto? Cambia la vida de las personas, cambia notablemente, ¿no? El evento es en Cajamarca. Cajamarca es una región que históricamente tuvo tremendos retos en la geografía, ¿no? Y hoy día en la red vial nacional todo es ir sobre redes pavimentadas. Preguntamos a los tíos, a los padres, a los abuelos, y nuestros abuelos, padres, tíos, familiares, las personas mayores, les van a decir esto ha cambiado recientemente, ¿no? No ha sido así siempre. Y eso importa mucho. Hubo un día donde para ir de Jaén, ¿no?, a Jamarca, había que dar una tremenda vuelta por la costa, porque la costa era la única región que tenía infraestructura vial pavimentada. Entonces los tiempos de viaje se acortaban por la costa, ¿no? Y eso de allí creo que ha cambiado, que hoy día podemos pensar lo que quisiéramos en Cajamarca, ¿no? Eh, quiero ir no sé, desde Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, ese eje pavimentado. Selendín a Cajamarca, pavimentado. Si lo quiero unir con la costa, eso ya estaba pavimentado, en ese estándar, ¿no? Si subimos hacia Bambamarca, ¿no?, hacia el norte Chota, ¿no?, Cutervo,
también. Si de allí se sale por Llama hacia la costa, Chongoyape, también. O la entrada de la marginal hasta Jaén, bueno, eso va ahora a San Ignacio, Nambaye, ¿no? La balsa ya en la frontera con Ecuador. Eh, y la gran fractura histórica de Cajamarca, que era unir la marginal de la selva con Cutervo, también recuerdo que ya había dos carreteras en construcción, ¿no? Una por Santo Domingo de la Capilla y la otra por Santo Tomás, por las poblaciones, ¿no? Por la parte alta. Entonces, este es un tercer ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto, haciendo el resumen ahora? Que somos un país capaz de avanzar, somos un país capaz de avanzar rápido, y somos un país que cuando ha avanzado, lo ha hecho seguro con el esfuerzo, el emprendimiento de su gente, pero también la política económica, los programas, electrificación rural, telefonía móvil, de pavimentación de redes, hechas por técnicos, han tenido sus logros. Muy bien, entonces ese es un mensaje, ¿no? Ese es un mensaje para poner en perspectiva las cosas, para no ser tan pesimistas, eh, sino que más bien ustedes encuentren la confianza de que entrando a su profesión están precedidos también por logros, ¿no? Y por una reputación. Entro al mercado laboral, un paréntesis, ¿saben? En el año 90 y ganaba yo $250. Es el sueldo de un economista que se graduaba de una universidad y que era relativamente reputado ya como economista joven, ¿no? Pero ese era mi sueldo, $250, ¿no? Eh, o sea que hoy día los economistas son más reconocidos largamente que en el pasado, ¿no? Eh, entonces, eso se los quiero comentar. Pero nuestra economía tiene retos, ¿no? Y esto de acá me lleva a otro tipo de reflexiones, ¿no? No de infraestructura, que las hice con muchos equipos de jóvenes economistas técnicos, ¿no? Yo me he ido haciendo mayor, digamos, pero siempre he tenido la suerte de que he visto llegar nueva gente, ¿no? A la política económica, nuevas cortes, nuevas generaciones, todas muy competentes. Y lo que, lo que quiero ir ahora es al otro tipo de reflexiones. Entonces, el Perú es capaz de avanzar, el Perú de hecho ha avanzado, la economía nos sirve, pero ¿qué cosa nos está pasando? ¿Qué cosa es lo que no funciona bien? Si el año 2011 hice un trabajo con un colega amigo, de mi época, ¿no? Con quien también después compartimos gabinete y todo, hicimos un librito que se llamó ¿Qué se puede hacer con el Perú? Que es con el coautor es Piero, ¿no? Bueno, y entonces ahí, ¿qué cosa queríamos trabajar? Queríamos trabajar allí el tema de cuáles son las preguntas correctas, ¿no? Para los economistas. Estoy pensando en el 2011, pero es absolutamente válido hoy día. ¿Cómo opinaban los economistas en el 2011? Ustedes no lo saben, pero algo de eso recogen en la discusión diaria. El economista típico del año 2011 lo que decía es, el Perú está yendo muy bien. Somos el milagro económico del mundo emergente. Y bueno, esto era refrendado en cada charla, conferencia que iban, ¿no? Alumnos míos ya insertos en la maquinaria pública, iban a conferencias en el mundo, decían como en Perú, ¿no? Y Perú. Y claro, ¿qué cosa tenía Perú? ¿Qué cosa miraba un analista en el año 2011? Tasas de crecimiento espectaculares. Pero más allá de tasas de crecimiento espectaculares, para haber sido un país de hiperinflación, una economía bastante estabilizada, con una inflación manejada bastante bien por el Banco Central, ¿no? Sin ningún sobresalto por ese lado. Pero lo que les llamaba la atención y lo que le hacía la gran diferencia al Perú en el mundo eran dos cosas. Su baja deuda, sobre todo la neta, ¿no?
La deuda del Perú en esos años debía estar en los 27%, bajando a 25, 20, 18% en un momento. 18% del PBI como deuda. Y entonces, maravilla, ¿no? Hay países que tienen unas deudas tremendas. De hecho, ahora el Perú se ha endeudado un montón, no ha retrocedido bastante, pero ha rebotado a 30 y tantos y con eso sigue siendo un país con baja deuda. Pero si ustedes consideraban los ahorros que tenía el MEF en el Banco Central, ese 18% de deuda era en verdad 5%, ¿no? Y hay unos números que ni digo porque ya son no creíbles en este momento. Entonces, el Perú era un país para todos impráctico, un país emergente sin problemas de deuda, ¿no? Y con disciplina, muchos ministros de economía, algunos conocí bien porque tuve la suerte de estudiar con ellos, habían pagado mucho. Entonces, el Perú era un país sin deuda. Lo otro, la acumulación de reservas internacionales en el Banco Central, ¿no? Una burocracia también muy prolija, había contribuido con este elemento de estabilidad, ¿no? Que le permite tener un manejo para la volatilidad del tipo de cambio que es bastante deseable. Finalmente, la reducción del desplome, ¿no? De la tasa de pobreza monetaria en el Perú, ¿no? En algún momento más de 50%, 30%, después 20%, ¿no? O sea, si éramos un país donde 5 de cada 10 eran pobres, pasamos a un país donde 2 de cada 10 eran pobres. Pero, entonces, cosa que pasaba, ¿no? Entre lo que decían los analistas señalaban estos 5 indicadores y la vida de la gente, que la gente no sentía bien, ¿no? Lo que le decían los analistas. Bueno, creo que lo que voy a comentar sigue siendo relevante hoy día. En el Perú, si bien es cierto, hemos mejorado mucho en esa dimensión, claramente tenemos el reto de generar un país con buen empleo. El empleo es tremendo. La presión del empleo sobre la familia, sobre la gente es tremenda, ¿no? Si ustedes ven la discusión política ahora, es porque todo el mundo quiere tener un empleo en el sector público. Pero eso también es una presión que ha existido siempre, ¿no? El Perú no es un país que genere empleos de calidad, ¿no? En cantidades abundantes. Lo genera, en sus buenas épocas genera bastantes, pero nunca son suficientes. Ustedes tienen ese reto, pensar en políticas económicas, ¿no? Que resuelvan el problema del empleo. Si era importante en el 2011, ahorita lo es más. Otro tema tiene que ver con los ingresos de la familia. Como ustedes, como buenos economistas, como buenos alumnos, han aprendido que lo que determina, lo que finalmente uno gana es su productividad, ¿no? Y la productividad es un tema en el Perú. La productividad es baja en promedio y es muy heterogénea. En algunas actividades económicas es muy alta, en otras es muy baja. En promedio es baja, porque más son las actividades económicas de baja productividad. En algunas empresas es alto, en muchas otras empresas es baja. Como somos un país de informalidad, la informalidad debe ser un sector de bajísima productividad. Un estudio mundial de Laporta y Andrew Schleifer en los años 2008, después hay un resumen en el GEP del año 2014, lo que muestran allí es que para una muestra, ¿no? De países, siendo muy grande la varianza, la media que en la informalidad se tiene el 20%, ¿no? De la productividad de un empleo formal, ¿no? Entonces, eso puede cambiar un poco, pero el punto es ese. No solo tenemos un problema de empleo, sino que tenemos un problema de productividad. Políticas que generen incrementos de productividad. Si las combinan, el Perú tiene el problema económico resuelto. Es decir, generar empleo con productividad razonable, en cantidades, ¿no? Es una cosa tremenda. Nosotros los viejos discutimos sobre eso, ¿no? Con mis amigos,
diferentes posturas, diferentes visiones. Eh, la discusión siempre es esa, ¿no? Unos tienen unas ideas, otros tienen otras. El punto es empleo, productividad, ¿no? Por supuesto, el tercero es el tema de la desigualdad. En una sociedad hay que siempre tener un ojo con las disparidades en los accesos, ¿no? Por eso es muy importante, yo les haya comentado los avances en electricidad, telefonía, pavimentación, infraestructura, porque cuando la gente tiene en extremo, ¿no? Un acceso tan diferenciado a servicios básicos, su vida puede ser, pues, en algunos casos muy miserable, ¿no? Y no va a haber nada que a alguien lo convenza de que su país está avanzando si no siente que, digamos, el acceso a los servicios, a las buenas cosas y que nuestras vidas mejoren, no están ocurriendo. Entonces, es importantísimo, como tercer elemento, siempre mirar de reojo cómo hacemos con el tema de la desigualdad. La desigualdad tiene un motor natural, ¿no? Porque si ustedes contrastan lo que aprenden de velocidades en un curso de economía urbana con un curso de economía regional, se van a dar cuenta que las urbes, las grandes urbes, el lugar natural de la especialización, hay unos motores pues, alucinantes, ¿no? Ahí va un Fórmula 1, ¿no? Y en las regiones, en cambio, ¿no? Más con la geografía que tenemos, la cosa va más lenta. Entonces, el arte del policy making allí es combinar esas dos visiones, ¿no? Urbano-regional, ¿no? Ese es uno de los retos que ustedes tendrían que mirar para mirar el tema de desigualdad. Por supuesto, espero de todos ustedes pues que no haya visiones facilistas, criticonas, ¿no? Sino una capacidad técnica de respuesta y de solución a problemas, ¿no? Muy bien. Esa es una dimensión, ¿no? ¿Qué cosas son relevantes, ¿no? ¿En qué debemos tener avances sustantivos? Entonces, creo que pasa por el tema del empleo, pasa por el tema de la productividad, ¿no? Productividad implica inventiva, sofisticación económica, innovaciones, ¿no? Cosas que ustedes seguro que están escuchando continuamente, ¿no? También decía el tema de las desigualdades. Bueno, y con esto, en realidad, quería dar paso a un tercer elemento, ¿no? Que es el tema más bien regional, ¿no? El tema regional es un tema que también me interesa, un tema que he trabajado con otros colegas, les comenté en los temas de infraestructura, los trabajé en muchos casos como con alumnos míos, ¿no? Después fueron técnicos del sector público. Yo tengo la suerte de que muchos de mis alumnos han sido viceministros, ¿no? O sea, un poco para darles a ustedes la idea de que son chicos que han hecho han hecho carreras notables. He trabajado infraestructura con ellos. Con mi colega amigo y con 5 alumnos en la PUC, con mi colega amigo Piero Ghezzi y 5 alumnos, varios de ellos hoy día en doctorados, trabajé el tema de las políticas relacionadas al modelo económico. Y ahora les quiero hablar de otra arista que he trabajado en mi vida, con otro colega y amigo mío, ha sido mi jefe también, Waldo Mendoza, fue ministro de Economía. Con Waldo nos conocemos mucho, porque él es de Ayacucho, yo soy de Ica, pero mi familia vivió 8 años en la sierra, así que teníamos siempre mucho que conversar. Y él, evidentemente, un poquito mayor que yo, ha sido mi jefe en algunas oportunidades, tanto en el Departamento de Economía como en el MEF. Con Waldo, ¿qué trabajamos? Con Waldo, con Janet Leiva y con José Luis Flor, un economista notable también, jovencitos, ¿no? Ellos en esa época. Trabajamos los estudios regionales, ¿no? Las regiones ameritan un estudio especial, reflexiones especiales.
Ustedes tienen que darse cuenta que cuando les enseñan economía, se los enseñan como si la economía ocurriera en un punto. En ese mundo no hay transporte, no hay espacio, no hay geografía. Es un punto. Pero no quiero llamar tanto la atención sobre el tema espacial del cual ya hablé, sino que cuando uno piensa la economía ocurre en un punto, piensa que hay un problema. Cuando me doy cuenta que la economía tiene que ser desplegada, me doy cuenta que tengo muchos problemas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de no ser economistas, ¿no? Que vivimos voy a usar una figura, vivimos en México, pero que todo el día hablamos problemas de Tailandia, ¿no? Bueno, la misma idea, ¿no? Queremos a veces creer que tenemos un problema. La economía tiene muchos problemas, tiene muchos retos. Cada región es una región especial, tiene retos distintos. Y para motivar el tema, quiero, por ejemplo, que pensemos en Amazonas. Amazonas está cerca de Cajamarca, la conocemos bastante bien. Uno puede decir, bueno, ¿cómo podemos pensar Amazonas? ¿Cómo podemos pensar Amazonas? Amazonas no es Lima, los problemas de Amazonas no tienen nada que ver con los problemas de Lima. Este, ¿Hay una Amazonas? La pregunta, ¿no? Daría la impresión que Amazonas hay que pensarla inclusive por partes, ¿no? Porque si uno mira un eje vial, con eso uno piensa que tiene un corredor económico, claramente hay un eje central que atraviesa Amazonas de este a oeste o de oeste a este, ¿no? Y es un eje que me permite pensar en los mercados, entre comillas, externos a Amazonas, ¿no? Zona agrícola, comercial, lógica de un eje que viene seguro desde Pura, Chiclayo y que se va hasta Tarapoto, de ahí a otros lados, Yurimagua, Juanjuito. Entonces, ese eje, ¿no? Digamos, tiene una lógica. Pero Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, todo lo que hay al norte de Durán, ¿puede sustentarse en ese eje? No tanto, ¿no? Parece que está lejos. Hay que pensar cosas, ¿no? Para Santa María de Nieva, para Condorcanqui. Es otro eje, va al norte, ¿no? Muy bien. Yo tengo otro hacia el sur, ¿no? El que de Pedro Ruiz arranca y va hasta La Balsa y a Salendín, en Cajamarca. O si ustedes quieren, en Cajamarca agarran a Salendín y se van a Amazonas, no van a llegar a Santa María de Nieva, ¿no? Que queda en el norte, van a llegar al sur a Leimebamba, ¿no? Muy bien. ¿Qué hay para el sur de Amazonas? Lo mismo. De repente no, ¿no? De repente puede haber turismo, de repente inclusive la parte de Luya se puede integrar como proveedor de un eje turístico. Eso se pensó hace años. Y hace años se tuvo Cuela, y la economía de Cuela puede mover la economía del sur de Amazonas, ¿no? Tener alguna pegada ahí. Bueno, entonces hay que pensar que de repente, ¿no? El eje sur debería ser turístico. Y Santa María del Norte, Santa María de Nieva al norte, otro eje. Puede ser Santa María de Nieva. De repente, integrando a Santa María de Nieva con Sarameriza, si algún día logramos por fin la hidrovía amazónica y sobre esos grandes ríos de la Amazonía circulan los ferries que tanto queríamos en la época que estuve en el gobierno, va a ser una cosa magnífica, ¿no? Imagínense un joven, ¿no? Sabe que si se va a Amazonas puede visitar Cuélapa en el eje sur, pasa hacia el norte, Santa María de Nieva, se embarca en Sarameriza, ¿no? Ya en Selva Baja, pasando por esas cosas que nos enseñan en los libros, ¿no? Rentema, ¿no? Manseriche, ¿no? Y luego me llego a la selva baja y me voy, ¿no? Me voy por el Marañón a Iquitos y regreso con otro ferry por Pucallpa
y por la selva central, digamos, ¿no? Un viaje soñado, ¿no? ¿Por qué no lo podemos hacer? Bueno, habría que convertir Santa María de Nieve en un eje, ¿no? Logístico de ese tipo, ¿no? Perú tiene además el compromiso con Ecuador para tener la quinta vía de integración, que tenía que venir por el eje del río Santiago. Es intransitable, ¿no? Podríamos unir Loja con Santa María de Nieva. Santa María de Nieva ya no sería el final de la carretera, sino un tremendo centro logístico, ¿no? Pero bueno, entonces, en una visión regional, puedo pensar cosas para Santa María de Nieva. Son distintas las que pensé para Utcubamba, ¿no? Más agrícola, comercial, ¿no? Que son distintas a las que pensaría en Chachapoyas, Tingo, ¿no? La Imebamba, un eje turístico, ¿no? Bueno, la bonita historia que tenemos para Amazonas es que la realidad de Cuela se hizo posible construyendo una infraestructura tremenda que fue el teleférico de Cuela, y en Jaén, en Chumba, le hicimos un aeropuerto, eh, como, como había que mantener bien, ¿no? La marginal se le protegió en todo el camino, ¿no? Siempre hay que pensar todavía, ¿no? Una alternativa a Corral Quemado para cruzar el Marañón, en ese caso un día hay un problema, pero está la carretera que va de Pedro Ruiz a Leimebamba, ¿no? Pasando por Cocachimba, donde están las cataratas de Gocta, está por Chapoyas, por Tingo, Leimebamba, donde está el museo, y eso continúa, como le dije, hasta Selendín. Entonces, allí eso ya es una realidad. Se pusieron las infraestructuras necesarias y hay un futuro para el sur de Amazonas. El centro está muy bien conectado, tiene un futuro, y falta concretar el del norte. O sea, si seguimos la lógica de los razonamientos de mi amigo Waldo Mendoza, los que había trabajado conmigo, deberíamos ir pensando, ¿no? En cómo ir eh, identificando los factores que hagan que despegue, ¿no? La región Amazonas, ¿no? Eh, entonces, es otro tipo de reto, ¿no? Comentado tres: infraestructura, modelo económico, ahora estudios regionales. Otro tema que me parece clave hacia adelante es el tema del conocimiento, la educación, ¿no? O sea, esos complementos que hoy día están quedando un poco sueltos. Hemos retrocedido mucho, me parece, con lo de la pandemia, en los avances que queríamos para el sector educativo. Ese es un cuarto tema, ese es un reto también para ustedes, ¿no? Cómo recuperar el tiempo perdido, cómo hacer, ¿no? Que nuestro país avance en el tema educativo. Mi impresión por otro trabajo que he hecho con otros colegas, ahora estoy trabajando con otros colegas, amigos también, en retomando algunas de estas ideas. Me parece que la cosa viene por las telecomunicaciones, ¿no? Por tener una, vamos a decirlo así, una arquitectura, utilizando un término del cual abusamos mucho en la Dirección Académica de Economía, en la PUC, con Vivian, ¿no? Con Fernanda, Alex, con todos mis amigos ahí. La arquitectura, la organización, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Me da la impresión que tiene que ser una cosa nacional, ¿no? Jerárquica, pasando por el tremendo capital humano que tenemos en las grandes ciudades. La especialización es algo, un fenómeno de ciudades grandes. Ustedes quieren un especialista, esos 3, 4 que hay en un tema, únicos en el país, seguro que están en Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo unir la necesidad, ¿no? Con el proveedor, ¿no? Me da la sensación que hay que pensar cosas del nivel educativo integrándonos con las telecomunicaciones, ¿no? Y eso es un reto también tienen ustedes como generación. El siglo XXI es un siglo de conocimiento, ¿no? Eh, hay un, hay un
curso especializado que tiene la profesora Wong, por ejemplo, en ingeniería en la universidad, para enseñar manufactura digital, ¿no? Cuarta generación. En el fondo, todo el mundo está hablando ya de esta cuarta revolución tecnológica, ¿no? ¿Cómo nuestro país va a acceder a ese conocimiento? ¿Cómo lo va a usar para que la ciudadanía prospere, ¿no? Y se beneficie de todas estas oportunidades, ¿no? Que nos ofrece la tecnología. En un contexto donde de manera natural nosotros no estamos bien colocados en relación al conocimiento, ¿no? Porque este fenómeno de la globalización del que tanto hablamos, en verdad describe un poco la problemática, ¿no? Que para nosotros el, la globalización es una oportunidad, pero donde no estamos bien colocados, ¿no? Yo, algunos amigos en la clase del posgrado de Nico Barrantes, de ellos, una vez hice una analogía, dice, les dije que era como tocar en una gran sinfónica, ¿no? Eh, entonces, la globalización es como tocar en una gran sinfónica, ¿no? Cuando toca la sinfónica, mejor si participamos porque tenemos empleo, ¿no? Si no hubiese, estamos desempleados. Entonces, mejor tocar, ¿no? Pero claro, no nos ha tocado el mejor instrumento, pues ahí, ¿no? Nos toca la tarola, la tarolita, ¿no? Entonces, no aprendemos mucho, ¿no? Tocando, nos beneficiamos, pero en términos de colocarnos mejor, creo que los otros músicos están en mejor posición, ¿no? Por eso es que cuando el mundo se desacelera, el conocimiento, ¿no? Sentimos que nos deja, ¿no? Se va muy rápido, muy lejos. Entonces hay que hacer esfuerzos deliberados, ¿no? Para contrarrestar esta, esta tendencia que tenemos en América Latina, no estar bien colocados en la generación de conocimiento, ¿no? Lo cual hace que el reto sea más grande, ¿no? Eh, eh, claro, equivocadamente alguna gente simplemente quiere patear el tablero y no mirar el reto. Pero cuando recogemos el tablero y colocamos la ficha estamos peor todavía, ¿no? Pero hay que aceptar que es un reto difícil, entonces el esfuerzo tiene que ser más grande, ¿no? Entonces, ese es un tema absolutamente esencial en la agenda de ustedes, ¿no? Pero para terminar ya mi intervención y esperar a ver si hay preguntas, comentarios, quiero decirles que mi visión de un joven economista es la de un jovencito que tiene bajo el brazo varias carpetitas, varios temas de interés. Hay algunos que les gusta un tema, ¿no? Pero ustedes deben tener pues sus varias carpetitas. Creo que los problemas que he comentado eh, podríamos tenerlos todos juntos, ¿no? Es decir, tratar de pensarlos todos, ¿no? Educación, desarrollo regional, ¿no? Modelo, ¿no? Infraestructura, ¿no? Eh, sí, no, va a ser que en el futuro uno de ustedes se concentre en uno de los temas, como otros, ¿no? Pero como jóvenes economistas, de repente discutir más de uno de estos temas es algo que vale la pena, ¿no? Eh, así que, bueno, es eso. Quería comentarles cuáles creo que son los retos que tienen ustedes como generación, eh, que vean la magnitud del reto que tienen, pero no, no desalentándolos, sino todo lo contrario, ¿no? Viendo mi propia vida, la de mis alumnos, eh, decirles que la economía ha contribuido y mucho. Nuestro país, así como retrocede a veces, avanza mucho en otras etapas. A veces ha avanzado muy rápido. Y que estoy muy orgulloso de que nuestra ciencia económica, nuestra profesión, haya sido siempre, ¿no? Importante para lograr esos avances, ¿no? Pero nuestro país sigue siendo un país de enormes retos, enormes retos. He tratado de resumir algunos, pero eso es la tarea pues, que ustedes tienen, ¿no? Es enorme la tarea, sean, no sean pesimistas que no lo van a hacer, yo creo que lo van a hacer bien, pero hay que mirar con seriedad
¿no? Todos estos retos, hay que discutir con seriedad y hay que prepararse con seriedad para enfrentar estos retos. Bueno, eso es lo que quería comentar, Edinson, John, Sharon. No sé si ustedes tienen preguntas, este, eh, como, como ustedes prefieran organizar esta parte. Bueno, esta ha sido la participación del profesor José Gallardo Q, verdaderamente magisterial y catedrática. Y pues, si hay preguntas. Sharon, ¿te gustaría leer la primera? Ok, la primera pregunta tenemos que es de Edison Palacios, donde la interrogante es, como exministro de Transportes y Comunicaciones, ¿qué retos cree usted que debe asumir el actual gobierno frente al actual un sistema de transporte? Mira, primero quiero hacer una salvedad. A mí usualmente no me gusta comentar cosas sobre un gobierno porque como he estado en la política pública, en la política económica, década y media, sé lo difícil que es gobernar, ¿no? Entonces a veces cuando se oyen comentarios se pueden tomar como críticas. Yo no, yo lo que quiero es nomás de repente dar algunas ideas, ¿no? Pero sin la intención de mezclarme tanto con el tema político, ¿no? Creo que ahorita necesita el Perú, ¿no? O sea, en términos de infraestructura. Y alguna vez desarrollamos con un colega y amigo Raúl Pérez Reyes, él es en realidad el que impulsó la construcción de una red dorsal nacional de fibra óptica. Creo que ese proyecto hay que retomarlo, potenciarlo y lograr el objetivo que tenía alguna vez nuestro país, que 6.000 localidades sean esa primera gran línea, ¿no? Para tener internet de alta velocidad. Estamos hablando todas las capitales de distrito, pero unas cuantas localidades más, o sea, no 1.800, 1.900 capitales de distrito, sino unas 6.000 localidades. Ese proyecto hay que retomar. Eso sería un primer comentario. Lo segundo, lo que comenté, que estaba haciendo indicadores con Vivian, con Angie, me da la sensación que hay una desaceleración enorme, ¿no? En el avance de la construcción de una cuadrícula, ¿no? Nacional para sobre eso tener estrategias productivas. Hablo concretamente de tener un país con cada vez mejores redes viales, ¿no? O sea, por ejemplo, el cambio de estándar no hay que pensarlo solo de trocha o pavimento básico. Muchas carreteras son así. Después hay que pensar, ¿no? De que si tenemos una buena decisión y hay tráfico suficiente, o sea, hay demanda, yo pasaría a las soluciones definitivas. Pero una carretera en red, digamos, en solución definitiva, es en realidad un paso intermedio para algún día tener las obras de arte, ¿no? Que son las que hoy día se necesitan en muchos puntos, ¿no? Evitamientos, pasos a desnivel, autopistas, donde se pueda y donde haya mucho tráfico. Empecé alguna vez con mucha satisfacción la primera autopista de la sierra, que era Juliaca-Puno, ¿no? Pero creo que en muchas partes del Perú hay esa necesidad, ¿no? Son temas de seguridad vial. Un tercer tema tiene que ver con soluciones de transporte masivo, sobre todo para 6 ciudades grandes del Perú, que me parece que no tienen que tener los problemas que ha tenido Lima. Pienso en Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco, Arequipa, ¿no? Para que sean ciudades que, no sé, traten un poco de pensar en Medellín, en ciudades que han logrado convertirse en referentes digamos, de soluciones, ¿no? Al problema de transporte, ¿no? Masivo. Es un tema también que me parece bastante atendido. No olvidaría nunca, por supuesto, la agenda de los puertos, ¿no? Que es puertos, aeropuertos, son los lugares, las puertas de entrada y salida, ¿no?
En particular, el transporte aéreo reduce tiempos de viaje. Me encantaría, ¿no?, que nuestro país eh, siga teniendo estadísticas de transporte aéreo cada vez más grandes, crecientes, y donde ya no tengamos más que cuando lo necesitemos que viajar por tierra en las distancias muy, muy largas, ¿no? Seguro, seguro. Eh, pero sobre todo, si hay algo que pensar, es que todo lo que he comentado debería estar alineado a la solución de un problema. O sea, nunca se debe pensar en la infraestructura en sí mismo, ¿no?, sino que qué problema resuelve. A mí la experiencia de escuela me parece fantástica, ¿no? Es decir, pienso 4 infraestructuras que hacen, ¿no?, de escuela otra cosa, ¿no? Esas transformaciones hay que pensarlas, ¿no? En Ayacucho, por ejemplo, si ya tengo la carretera Vilcas-Huamán, ¿no?, podría realmente pensar, como pensé en Cuela, con Huamanga, Vilcas y toda esa zona, ¿no? Entonces, pero eso digo, es replicable en muchas partes, ¿no? Son comentarios que haría Edinson, con el mayor respeto, ¿no? Porque realmente cuando uno está pues en una universidad no tiene la visión que hay cuando estás en el barco y, ¿no?, y piloteando, ¿no? Así que eso comentaría, Sharon. No sé si tienes otras preguntas. Sí, a continuación va a ser otra pregunta. John. Por supuesto. Y tiene razón, ¿no? Cuando uno es el capitán, a veces es difícil identificar los problemas que hay en la nave. Y frente a esto, pues también reconocemos de que nuestro, nuestra exquisita geografía, pues a veces se asume que es un reto, ¿no? En diversos factores como son educación, salud, entre otros, y por supuesto en la cartera que usted estuvo dirigiendo, que es Transportes y Telecomunicaciones. Y con ello se plantea la siguiente pregunta. En nuestro país, ¿qué logros y qué retos se tienen aún en cuanto al tema de inclusión digital? Sí, en el tema de inclusión digital es el primer proyecto, ¿no?, que comentaba. Porque si ya todos tenemos en el nivel distrital telefonía móvil, el otro gran salto es el salto de la Internet de alta velocidad. Hay que llevar esa fibra a 6.000 pueblos y conectarlo con el Estado, es decir, postas, escuelas, ¿no? Postas médicas, hospitales, ¿no? Eh, porque creo que la Internet no hay que verla simplemente como la posibilidad de que mi calidad de vida como ciudadano mejore, ¿no? En el sentido de que tengo internet en la casa o aparece un cable de calidad en mi localidad, sino que me parece que podemos hacer cosas muy, muy buenas como desde el Estado una vez que esté esa autopista, ¿no? Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay una agenda pendiente. Creo que hoy día el tema principal es hacer estas 6.000 localidades tengan internet de alta velocidad. De ahí empezamos a hablar de otras cosas, pero creo que ese es el proyecto clave, ¿no? O sea, igual como en algún momento era importante que los distritos tuvieran cobertura móvil, ¿no? Sí. Bien, verdaderamente cada vez el cierre de brechas debe ser mayor y apuntar siempre pues a que no existan estas brechas. Sharon, ¿te gustaría continuar con la siguiente pregunta, por favor? Bien, así como habló sobre la digitalidad y la comunicación, ahora esta pregunta está basada en transportes. Frente a las altas tasas de accidentes que se ven, ¿cree usted que es necesario establecer más medidas esenciales o es necesario una reforma de transporte urbano? Es una tarea constante. Creo que el Perú se ha avanzado. Hoy día, por ejemplo, yo veo que en las urbes usamos cinturón, ¿no?, etcétera. Pero sigue siendo la principal causa del fallecimiento de jóvenes, ¿no? Como el joven es sano, lo que fallece es de un accidente, ¿no? En un accidente de tránsito. El tema de seguridad vial hay que mirarlo de varias formas, ¿no? Primero,
hay que resolver los problemas de congestión que obligan también a situaciones a veces arriesgadas de las personas, ¿no? ¿Y cómo quitamos el problema de la congestión? Pensando en soluciones de transporte masivo. Por eso dije, no solamente en Lima tienen que haber redes de metro, sino que creo que para 6 ciudades del país deberíamos empezar a tener soluciones de transporte masivo. Estas soluciones de transporte masivo, como son infraestructuras dominantes, hacen que las demás se ordenen, digamos, ¿no? Y quizá a eso nos referimos también a veces con la reforma del transporte. Cómo vamos alineando estos servicios de infraestructura jerárquicamente para resolver los problemas. Integrar la urbe al espacio regional, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensando en la ciudad de Lima, si yo tengo una red de metros y estas redes de metros comienzan a llegar en Ate a la puerta oeste, a Lurín a la puerta sur o a Puente Piedra en la puerta norte, que es cerca de Ancón, entonces a partir de allí podría vincular primero, seguro, las redes viales 5 y 6, la del norte y la del sur, la concesión de carretera central, pero también en el futuro algún otro tipo de solución que dé redundancia, un tren de cercanía a Huacho, otro a Ica, ¿no? Y por supuesto en el centro del Perú. O sea, articular la urbe al espacio. Luego, ya en la parte de las redes viales nacionales, entonces lo que hay que hacer, creo, clarito, terminar de concesionar la costa. ¿Por qué concesionar la costa es una buena idea? Ahí se pagan peajes y la gente se calienta y paga peajes, ¿no? Porque paga peajes. Pero claro, pero no lo paga el Estado, lo paga, ¿no? el ciudadano. Pero como la infraestructura creó desarrollo, creó empleo, también tiene capacidad de pago. Entonces, nos faltan 2 tramos, ¿no? De Sullana a la frontera con Ecuador y entre Ica y Desvío Quilca en Arequipa. Las concesiones de manera natural van a ser las obras de arte y van a ser autopistas. La autopista es importantísima porque evita el choque frontal. Cuando tengo autopista, la peor muerte posible desaparece. Es el choque frontal, ¿no? Que vienen 2 unidades, chocan. Permiten obras de protección, ¿no? Por ejemplo, ya evitar esos puntos riesgosísimos, ¿no? Con un mejor trazo, con una mejor geometría para las carreteras, ¿no? Protectores, etcétera, ¿no? Luego, maneras de insertarse, ¿no? Evitamientos, pasos a desnivel, cosas que comentaba. Pero entonces el Estado ya no tiene que usar sus recursos en la costa. ¿Qué hace? Los lleva a las otras partes. Llevar infraestructura de calidad a la parte alta del país es el siguiente paso, ¿no? Les comenté que estaba muy contento porque se inició en mi gestión la carretera Puno-Juliaca, la primera autopista como tal, la Sierra del Perú. Pero bueno, la sierra es enorme, o sea, eso tiene que continuarse, ¿no? Y claro, el Estado allí tiene que poner el dinero, ¿no? O sea, apostar por el peaje donde ya la Panamericana genere ingresos, ¿no? Y apostar en la parte alta para que también algún día la parte alta genere muchos ingresos. Y en adición a eso, hay otros elementos, ¿no? El elemento, por ejemplo, de esos pasos riesgosos. Si ustedes estudian dónde ocurren los accidentes, ocurren en ciertos puntos, son conocidas las carreteras, los tramos peligrosos. Bueno, necesitamos 200 kilómetros de obras de seguridad vial nacional, pero que vayan como retazos poniéndose en todas las partes peligrosas del país. Y unos sitios, les debo decir, donde el riesgo es enorme. Por ejemplo, subir a Huancabamba, en Piura. Eso es por un risco que no permite carreteras anchas. Y una vez subí por ahí, hay una sensación de que me voy a caer, ¿no? Porque apenas pasa el ancho de una van, ¿no? Entonces, eso merita otra cosa. Amerita, por ejemplo, el aeropuerto de Huancabamba se use, había comentado que deberían haber más vuelos en el Perú, ¿no? Más transporte aéreo,
Por lo tanto, que el aeropuerto de Piura no solo sirva para un Lima-Piura, ¿no? Sino debería ser en una lógica regional Huancabamba-Piura. Y lo otro es, se tiene que desarrollar más ingeniería en el país, porque hacer túneles y obras es carísimo. O sea, somos el país de los Andes, pero a veces no lo comprendemos. Porque si somos el país de los Andes, deberíamos tener cantidad de ingenieros capísimos haciendo túneles y obras. Y si tenemos una gran cantidad, o sea, una gran oferta, no nos va a costar tanto poderles dar soluciones al país. Zonas complicadísimas, la zona de Comas, por ejemplo, para unir Huancayo, Concepción con la selva central. La gente prefiere irse por el otro lado, es un vueltón, ¿no? La Merced, Chanchamayo. Pero bueno, hay que enfrentar esos retos con buena ingeniería. Y lo último, Sharon, me parece que es la educación, ¿no? Así como hemos aprendido a usar el cinturón, ¿no? Etcétera. La gran cantidad de accidentes pasa por imprudencia. O sea, es al final del día, entre la imprudencia y el exceso de velocidad, lo que generan las cosas. Porque un choquecito, cuando va despacito, nunca va a causar pérdida de vida. El tema es que la gente va muy rápido, ¿no? Imprudencia, ¿no? Entonces, ahí hay un problemón, ¿no? El sector transportes es un sector con bastantes cosas oscuras, ¿no? Por ejemplo, ahora quería renovar mi brevete y yo soy un ciudadano, ¿no? Desde el año 16, no fui ministro, he trabajado en el MEF, pero no en transporte. Me llama a mi casa un señor, ¿no? A ofrecerme, a hacerme el trámite. Pero pregunta, ¿cómo consiguió mi número, no? Y cómo sabe que estoy buscando que renovar el brevete. Entonces, hay cosas ahí que creo que como país no hemos resuelto, ¿no? Cosas oscuras. Y lo que es parte de, ¿no? Tener un sistema de educación vial necesario, ¿no? Necesario para ver esto. Pero eso de que esta es la principal fuente de pérdida de vidas de jóvenes, lo es el transporte. La única buena noticia que recuerde fue que el indicador que crecía, se revirtió y bajaba. Pero sigue siendo, o seguía siendo la principal, ¿no? Fuente de pérdida de vidas, ¿no? Así que eso es, ¿no? Se necesita de repente pensar integralmente esa problemática, y los temas que yo he comentado seguro que son parte de, ¿no? Mejorar la parte en las urbes, ¿no? La señalización, la inteligencia, ¿no? Los sistemas, ¿no? Cómo usamos la tecnología para tener más seguridad, ¿no? O sea que la ingeniería también tiene algo que decir acá, ¿no? Seguro. Y seguro que va a ser así también, ¿no? En el siglo XXI. Muchas gracias por responder la pregunta. A continuación, John va a hacer una pregunta más. Por supuesto, usted habló acerca del endeudamiento que había tenido Perú y en su oportunidad, en ese entonces la ministra María Antonieta Alba había explicado de que habíamos accedido a créditos con tasas históricamente bajas. Y hace unos días, pues este indicador se reforzó porque tenemos un factor de riesgo país que es el más estable en la TAM y el Caribe. ¿Qué opinión amerita este indicador? Tomar con mucho cuidado todos los indicadores, hay que saber qué significan. Creo que en estos momentos en el Perú se están configurando los retos para la generación joven. O sea, eso es, digamos, el resultado de que uno entiende que el país tiene problemas, ¿no? Yo no miraría con triunfalismo las cosas, porque creo que ustedes tienen que trabajar por ese futuro. Me encantaría decirles, miren muchachos, se acabaron los problemas, así que oriéntense mucho a los negocios y ya la política económica no es tan necesaria, ¿no? Me encantaría decirles, van a ser más felices, van a tener más éxito económico, ¿no? Pero no es el caso, me da la sensación que ustedes van a tener trabajo.
Eh, lo que dijo la ministra, en verdad se produjo en el contexto donde la deuda externa del Perú ha crecido mucho. Llegó a ser 5% neto, 18% bruto. Yo diría la deuda estar en 35%, ya no recuerdo, o sea, ha rebotado mucho. Y ha rebotado mucho, siendo que la neta se parezca cada vez más a la bruta, porque la diferencia entre la deuda bruta y la neta era que el MEF tenía muchos recursos en el Banco Central. Uno de ellos era el FEF, ¿no? El Fondo de Estabilidad Fiscal. Curiosamente, con la ministra que se ha agotado eso y la deuda ha rebotado fuerte. Pero por supuesto que no es responsabilidad de la ministra, lo que pasa es que ella fue la que tuvo que manejar la crisis, ¿no? De la epidemia. Entonces, ahí se gasta pues por todos lados, ¿no? Entonces, eso es lo que le ha pasado a, a las finanzas públicas. O sea, no es que estemos mejor que hace 3 años, estamos peor, mucho peor, pero en el comparativo regional seguimos siendo un país con deuda baja. Pero creo que la diferencia, si me preguntas por el indicador Young, no está viniendo de eso, está viniendo por las reservas internacionales, por lo que había escuchado a Alonso, ¿no? Lo escuché hacer unos comentarios. Alonso Segura, bueno, ha sido ministro de Economía y hizo una declaración ayer y Alonso comentaba eso, ¿no? Que los tres componentes que conforman, ¿no? Este macroindicador que muestra estabilidad, creo que el que aporta mucho hoy día es el financiero. Y eso en verdad está bien, hay que mantenerlo. Hay una SBS que aprendió de la crisis bancaria de los años 97, y hay un banco central que aprendió de la hiperinflación. Entonces, nuestra institucionalidad financiera, macrofinanciera, es muy buena y eso termina dando puntos, ¿no? Creo que si algo quise también decir hoy día es que ustedes no se confíen en esas cosas, porque lo que le importa a un ciudadano es, ¿cuál es el futuro de mi hijo? ¿Tengo trabajo? ¿No? ¿Cómo resuelvo mis necesidades? ¿No? ¿Accedo bien a los servicios públicos? ¿Hay bienes públicos buenos en esta localidad donde vivo? Tenemos problemas enormes, ¿no? Seguridad, muchos, muchos. Debería haber más entretenimiento, ¿no? O sea, las comunas tendrían que contribuir más con el ciudadano, ¿no? Tener un programa de deportes. Yo estoy tranquilo porque mi hijo está seguro practicando algún tipo de deporte y no tiene que ser solo fútbol, ¿no? Claro, por supuesto, a mí me encanta el fútbol, pero cuando yo veo, por ejemplo, países como Argentina, que es un país mucho más complejo, ¿no? Veo a los jovencitos, pero en muchas actividades distintas, ¿no? No todos tienen que ser buenos para lo mismo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho, ¿no? Para hacer en el país. Este, sí. No me confiaría, John, mucho en indicadores, ni para bien ni para mal. No, creo que lo que nos importa a nosotros los economistas es si hay problemas y si los problemas están resueltos o no, ¿no? Eh, Eso es, ¿no? No, creo que esos indicadores son más para tipo comunicación, no entre especialistas, sino para los no especialistas, ¿no? Para la ciudadanía, los que ven televisión, ¿no? Ahí es bueno recibir buenas noticias, pero en el quehacer de nosotros no. El economista tiene como sus propios problemas y son problemas, pues no se resuelven con una noticia, se resuelven con respuestas contundentes, ¿no? Bien, coincido completamente, puesto a que la macroeconomía nos enseña de que estamos regresando a pues estos indicadores previos a la pandemia, ¿no? Y el MEF refuerza mucho eso, pues también hay que reconocer de que aún hay 2 millones de empleos que no se han recuperado. Muy bien, para la siguiente pregunta, Sharon, ¿te gustaría formularla, por favor? Sí, culminando el bloque de preguntas, la última pregunta sería, en materia de desarrollo económico, ¿cuál cree usted que son los desafíos que tiene el Perú actual?
El desarrollo es el gran problema, ¿no? El desarrollo hay que entenderlo. Hace 1000 años el mundo era un mundo estancado, ¿no? Pero hace 250 años apareció un gran fenómeno que fue la revolución industrial. La revolución industrial cambió todo, cambió la familia. Cuando ustedes revisen los libros, y ahí van a encontrar la respuesta a la pregunta, ¿cuándo la familia comenzó a demandar vajillas, muebles, ¿no? Todas las cosas que vemos hoy día en una casa, la revolución industrial. Y en la segunda revolución industrial, cuando vino la electricidad, la energía, pues aparecen los electrodomésticos, con el diésel viene el auto. Este portafolio de durables que tiene una familia viene de las revoluciones industriales. Pero ese proceso de cambio económico generó tremendos cambios sociales, ¿no? El desarrollo es un problema cuando esos cambios no se concretan plenamente, no se completan homogéneamente en la sociedad. Entonces, eso es lo que nos pasa. Nos pasa con el fenómeno de globalización. La globalización parte de los países, ¿no? Algunas partes de los países los inserta bien, como decía la profesora Ann Harrison, ¿no? A otras partes de un país lo deja más rezagado. Entonces, hay 1000 maneras de entender cómo completar ese conjunto de cosas, ¿no? Que son necesarias para ser un país de ciudadanos, ¿no? Un país de ciudadanos, un país de gente informada, un país de gente que tenga oportunidades, un país de gente que se acerque a la cultura en el día a día, ¿no? Eso hoy día es realidad para una parte del país, para muchas otras partes no. El reto del desarrollo es todo, es transformar nuestras vidas, ¿no? Seguro, ser una sociedad mejor, ¿no? Lo que hemos comentado seguro que se vincula, ¿no? Con esto, pero para ese tema, más que darles soluciones, les doy lecturas, ¿no? Lean sobre la revolución industrial, sobre la manera incompleta, ¿no? En que los procesos que se han desencadenado en el mundo desarrollado se han dado en las economías latinoamericanas. Un reto complejo, pero está ahí, ¿no? Está ahí ese reto, sí.